Muy buenos días a todos las personas que se han conectado para esta conferencia de la Sociedad Geográfica de Colombia. Reciban ustedes un cordial saludo de su presidente, Augusto Bahamón, y en nombre del Consejo de la Sociedad. Este es el ciclo de Ciencia y Cultura de la Sociedad Geográfica de Colombia. Bienvenidos todos a estos temas tan interesantes. Gracias al doctor Óscar Paredes, director del Servicio Geológico Colombiano, y gracias al doctor Hernando Dueñas, que fueron prácticamente los que estructuraron y armaron y nos permitiéramos que durante el mes de marzo de este año, durante todos sus 5 miércoles, pudiéramos ofrecer temas de contenido geológico y muy interesantes y muy útil, no solamente para los ingenieros, sino para todos los estudiosos de la geografía colombiana. Le damos un saludo especial al ingeniero geólogo Cristian Mauricio López. Él va a ser el conferencista del día de hoy con el tema Los volcanes de Colombia y su monitoreo. Cristian López es geólogo y actualmente se desempeña como coordinador de monitoreo e investigación volcánica en Colombia a través de los observatorios vulcanológicos y sismológicos de Manizales, Popayán y Pasto del Servicio Geológico Colombiano. Su área de trabajo se relaciona principalmente con la sismología, la geodesia y la sismotectónica. Se ha desempeñado como docente de Ingeniería Ambiental y Arquitectura y hace parte de las asociaciones de sismólogos en volcanes lavas y de geodesia volcánica Geovol, en donde ha desempeñado cargos directivos. Bienvenido, doctor Cristian López. Gracias por su participación, por su colaboración, por su contribución a este tema tan interesante, tan útil y tan pertinente en los asuntos geológicos de Colombia y en general de todo el interés para ingenieros y también para las personas que quieren conocer de nuestra geografía. Nosotros, mediante su conferencia, en este momento estamos cumpliendo con nuestra misión de difundir la geografía colombiana, la geografía patria. Precisamente la Sociedad Geográfica de Colombia el año entrante, 20 de agosto, cumplirá 120 años y esa ha sido su misión, contribuir al conocimiento de la geografía nacional. Muchas gracias a todas también las personas que nos acompañan y entonces le doy la palabra al geólogo Cristian López. Bienvenido, doctor Cristian López. Felicitaciones y un reconocimiento. Adelante. Con su conferencia. Bueno, muchas gracias. Pues para nosotros, para el Servicio Geológico Colombiano, es un honor hacer parte de este tipo digamos, de conferencias y de temas tan diversos y en la parte geográfica y la parte geológica, pues están, digamos que totalmente de la mano. Entonces, para nosotros es un placer y les agradecemos como incluirnos en estos espacios tan importantes para desarrollar todo el tema de ciencia y conocimiento en Colombia. Como les decía, la idea es mostrarles un poco acerca de lo que tiene que ver los estudios vulcanológicos acá en Colombia, ¿no? ¿Me confirman si están viendo la pantalla sin problema? Sí, señor, bien, muy bien. Ya está en modo presentación, ¿sí? Ahí ya. Sí. Bueno, entonces, para empezar, digamos que esta primera diapositiva enmarca lo que es el Servicio Geológico Colombiano, que detrás de ustedes también cumplimos ya más de 100 años de generar conocimiento en todo el territorio nacional. Entonces, ustedes pueden ver en esa línea de tiempo, tenemos 1916 como inicio de lo que hoy es el Servicio Geológico Colombiano, y hay un hito muy importante que es 1985. Y ya vamos a, digamos que, empezar a adentrarnos un poco como en ese tema y por qué el 85, y muchos de ustedes pues saben que tiene que ver con la reactivación y con la erupción del Nevado del Ruiz de hace 36 años,
digamos, que acabó con los proyectos de vida de alrededor de 25.000 colombianos. Entonces, como les comentaba, son ya, digamos que después de la erupción del Nevado del Ruiz, fue que empezó todo el tema del desarrollo vulcanológico en Colombia. Obviamente teníamos estudios, algunos estudios principalmente de doctorado y principalmente de personas, digamos que de extranjeros, pero ya como responsabilidades vamos a irnos como adentrando. Dentro de una parte muy importante lo que tiene que ver con el monitoreo volcánico y con evaluar la capacidad de un volcán a hacer ciertas cosas, está el tema de la amenaza volcánica. Entonces el Servicio Geológico se encarga en sus diferentes grupos de hacer el monitoreo e investigación del fenómeno volcánico en tiempo real, es decir, 24 horas al día, los 365 días del año, pero también se encarga de hacer todo lo que tiene que ver con el estudio de los mapas de amenaza volcánica, que es esta primera parte. Entonces, tenemos ese contexto tan doloroso que tiene que ver con ese desastre que marcó la historia de Colombia y del mundo. ¿Por qué? Porque, como algunos de ustedes pueden saber, a partir de ahí fue que se constituyó lo que hoy conocemos como la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. En su momento Colombia pues, no tenía esa, digamos que, esa institucionalidad. Veníamos del sismo de Popayán y llegamos a una erupción como la del Nevado del Ruiz, y en donde ya, digamos que no solamente para Colombia, en donde impulsó todo el tema de gestión de riesgo, todo lo que ya la ley 1523 y todo lo que hoy en día pues tenemos en temas de gestión de riesgo, sino que también en el mundo se vio la necesidad de poder iniciar ese tipo de estudios en temas de volcanes. Entonces, ese tema de todo del monitoreo, pues surge a través digamos, de una reactivación que presentó el Nevado Ruiz a finales de 1984. Vamos a ver más adelante cómo eso generó diferentes actividades para tener, antes de la erupción del 13 de noviembre, un primer mapa de amenaza y un primer monitoreo. Entonces acá tenemos algunas de ese contexto jurídico que marcó todo el tema de la erupción del Nevado del Ruiz y cómo vemos que hubo un estimativo de pérdidas, obviamente económicas, que fue muy importante para Colombia, y cómo vamos a ver al final con otras reactivaciones volcánicas, cómo eso, digamos que invertir en temas de conocimiento y de gestión de riesgo e investigación, pues vemos que ha dado frutos muy importantes en temas de este tema económico, sin contar pues el tema de pérdidas de vidas humanas y de animales en general, pues, que también es muy importante. Entonces tenemos un primer decreto, el 3815 del 85, en donde se le asignan unas funciones al entonces Ingiominas. Tenemos la ley 29 de 1990 para el tema de investigación científica y desarrollo tecnológico. Y otras muy importantes, como la 4131 de 2011, donde se cambia la naturaleza jurídica del OIT, Servicio Geológico Colombiano, que antes se denominaba Ingiominas, y obviamente la ley 1523, que era la que les comentaba, que tiene que ver con todo el sistema de gestión de riesgo de desastres. Entonces, ahí es muy importante mencionar que este decreto, por ejemplo, el 3815, fue obviamente posterior a la erupción del 13 de noviembre del 85. Ahí donde se le asignan ya las funciones del monitoreo de las amenazas de origen geológico o angiominas. Pero vamos a ver más adelante cómo fue que se empezó a gestar todo el tema un año atrás de la erupción del Nevado del Ruiz. Acá tenemos nuestra distribución de volcanes en Colombia. Desde el punto de vista tectónico, pues digamos que ustedes lo conocen muy bien. Estamos influenciados por sistemas tectónicos importantes, como son la placa del Pacífico. Tenemos mucha influencia, hay una relación simbiótica y genética muy fuerte entre la actividad volcánica y las fallas geológicas, y obviamente todo el contexto tectónico a gran escala. En este momento en Colombia, digamos que uno podría hablar de alrededor de 50 volcanes, de los cuales con características, digamos, de volcanes que pueden entrar en actividad, y volcanes que han demostrado tener actividad en los últimos 10.000 años. Podemos estar hablando de alrededor de entre 30 y 35 volcanes,
Y en este momento Colombia, a través del Servicio Geológico Colombiano, monitorea e investiga 23 volcanes en todo el territorio colombiano, distribuidos en, digamos, en 3 segmentos volcánicos. Llamamos un segmento volcánico norte, desde un volcán hacia en límites con el departamento de Antioquia y hasta el departamento del Tolima, un volcán que es el volcán San Diego, en límites con Antioquia, y el volcán Cerro Machín al sur, en el departamento del Tolima, cerca al municipio de Cajamarca. Este sería un primer segmento volcánico, y dentro de ese segmento volcánico tenemos otros 10 volcanes, como son el Nevado del Ruiz, el Santa Isabel, el Paramillo de Santa Rosa, el Nevado del Tolima, tenemos el Cerro España, tenemos el Cerro Bravo, el volcán Romeral, o sea, varias estructuras volcánicas, de los cuales el más activo en este momento de este segmento es el Nevado del Ruiz. Sin querer decir de que otros volcanes no presenten actividad. Tenemos un segmento volcánico central que se monitorea desde la ciudad de Popayán. Se me olvidaba comentarles que nosotros tenemos 3 observatorios vulcanológicos distribuidos estratégicamente en esos segmentos para poder consolidar todo el tema de la información vulcanológica especializada en estos observatorios y poder tener el monitoreo ininterrumpido durante todo el año. Entonces, este segmento central, donde el observatorio se encuentra en la ciudad de Popayán, se monitorea volcán Nevado del Huila, volcán Puracé, el volcán Sotará y el volcán Sucubún. Y hay otros centros volcánicos a los cuales se monitorea indirectamente, que también hacen parte de este segmento volcánico. Y hay un segmento volcánico más sur, en donde nuestro observatorio se encuentra en la ciudad de Pasto, y allá monitoreamos los volcanes Chile Cerro Negro, Galeras, Doña Juana, Cumbal, Azufral. Entonces, y el volcán Las Ánimas, en donde vamos a ver más adelante que nuestra distribución en temas geográficos de nuestros segmentos volcánicos y en temas de poder llegar a la comunidad, estas distribuciones también tienen sus propios retos, en el sentido de que hay comunidades indígenas, tenemos otro tipo de inconvenientes que hacen muy característica nuestro, digamos que, o muy particular, pues nuestro trabajo. Por ejemplo, el volcán Chiles y Cerro Negro, la mitad del volcán es de nuestro país hermano Ecuador, y la otra mitad es de Colombia. Entonces ahí se debió hacer digamos que, estudios compartidos en convenio, el tema de la información, de compartir los datos, porque los volcanes, como en este caso pueden ver, pues no respetan límites, en este caso, digamos, geográficos desde el punto de vista del territorio. Bueno. Entonces, en cuanto a lo que nosotros hacemos en volcanes, digamos que lo podemos resumir en cinco cosas que la vamos a ir desarrollando poco a poco. Tenemos que conocer la historia eruptiva, que es súper importante porque con base en eso es saber lo que ha hecho el volcán en otros momentos. La amenaza potencial, los volcanes todos de alguna manera son diferentes, el contexto geográfico y el contexto digamos, de su propia genética de los volcanes hace pues que cada volcán sea una particularidad, y entonces hay que evaluar desde la parte, digamos, genética cómo es ese volcán. Es decir, así como nosotros los humanos tenemos, hay personas con un carácter mucho más tranquilo, hay unos más, no sé, más explosivos, por decirlo de alguna manera, entonces los volcanes también se comportan así. Entonces eso depende mucho de la parte, de alguna manera, genética de la estructura volcánica, pero también de otros contextos desde el punto de vista geodinámico. El seguimiento continuo del monitoreo es súper importante porque con base en él es que nos damos cuenta qué está pasando segundo a segundo en cualquiera de estos 23 volcanes que actualmente monitorea e investiga el Servicio Geológico Colombiano. Hay una cuarta parte que es el diagnóstico de los volcanes. Y aquí es muy importante mencionar que hay una incertidumbre. Si bien, como vamos a ver más adelante, los volcanes, digamos que nosotros trabajamos con base a datos, patrones y otro tipo de información que nos permite, digamos, definir un nivel de actividad para un volcán.
hay que tener en cuenta que nosotros tenemos redes de monitoreo volcánico hace 36 años, cuando empezó todo el tema, como les comentaba, asociado con la actividad del Nevado del Ruiz. Pero los volcanes, estamos hablando de volcanes de 80.000 años, de 60.000 años, en donde si uno compara esas edades a 36 años de conocer datos, pues conocemos muy poco. Aunque podemos decir que hemos podido avanzar mucho y Colombia es reconocido a nivel regional e internacional por temas en el monitoreo volcánico, digamos que como necesidad y como responsabilidad, pues obviamente tendríamos que, después de lo que nos pasó hace 36 años con lo del Ruiz, pues teníamos que ser un referente regional e internacional. Y muy pocos observatorios vulcanológicos pues han tenido que empezar sus actividades teniendo a cuestas una tragedia como la del Nevado del Ruiz y la del Armero y Chinchiná hace 36 años. Y una quinta parte que vamos a ver al final, que es socializar o comunicar. Y esto es muy, muy importante porque esto depende que la información científica llegue a donde tiene que llegar, a tomadores de decisiones y principalmente a la comunidad, porque tenemos muchas personas que desde que viven en las zonas rurales, que viven cercano al área de influencia de diferentes volcanes y necesitamos llegarles a ellos con información que intentando buscar la apropiación social del conocimiento geocientífico en el tema volcánico. Entonces, hablando un poco nuevamente de lo que tiene que ver con la amenaza, entonces tenemos la reconstrucción de la actividad eruptiva del volcán, se empieza con un mapa geológico de las unidades eruptivas recientes, es decir, volúmenes, los escenarios, las características de los depósitos de cada uno de los volcanes. También se tiene una parte que es muy importante, que tiene que ver con el análisis e interpretación de la actividad histórica. No todos nuestros volcanes, digamos que nuestra parte histórica pues es alrededor de un poco más de 500 años, entonces todos esos relatos son súper importantes porque con base en ellos pues completamos ciertas características de los procesos eruptivos de los diferentes centros volcánicos, el monitoreo volcánico fundamental, y ya para poder llegar al tema de la amenaza volcánica utilizamos modelamientos computacionales de diferentes fenómenos, es decir, unos flujos de lava, flujos piroclásticos, oleadas piroclásticas, es decir, diferentes procesos que generan los volcanes y que de acuerdo hoy en día a modelos computacionales podemos definir, de acuerdo a los modelos digitales de elevación y de acuerdo digamos, no solamente al relieve, sino a la parte geológica, poder determinar con estos modelamientos cuáles serían los diferentes mapas asociados a diferentes procesos eruptivos o diferentes procesos dentro de la erupción. Es decir, como les comentaba, la Ares o avalanchas o flujos de lodo, flujos piroclásticos, flujos de lava, entre otros. Y ya finalmente pues, se hace lo que es con el mapa de amenaza, donde se zonifica la amenaza volcánica. En este caso tenemos un ejemplo del nevado del mapa de amenaza del Nevado del Ruiz de la versión de 2015. Esta es la tercera versión, en donde digamos que esas versiones dependen mucho de los nuevos hallazgos y de las nuevas posibilidades de hacer procesamientos especiales a nueva información recolectada y a los modelamientos que cada vez son mucho más exactos. Ya en la segunda parte, que es lo que tiene que ver con el monitoreo de investigación volcánica, pues vamos a empezar hablando un poco de ese tema histórico, porque es importante que ustedes sepan que un volcán, por ejemplo, como el Nevado del Ruiz, tenemos relatos de erupciones de los años 1595 y 1845, en donde si bien no existía Armero como en su momento hace 36 años, tenemos que estaba constituido, pues teníamos poblaciones como Tasajeras y San Lorenzo, que también fueron destruidas, en donde lo que nosotros conocemos hoy en día como Armero, es decir, asociado con erupciones del Nevado del Ruiz, lo que es concebido como Armero ha sido destruido 3 veces. Entonces, porque los volcanes, pues digamos que hacen lo que saben hacer, que es hacer erupción, y entonces ya depende de la amenaza, nuestra vulnerabilidad y donde, pues digamos, nosotros nos asentamos, que básicamente en muchos casos es buscando pues riquezas como el agua. Y entonces, en su momento no se sabía
que un río que venía de un volcán hacía parte de, pues digamos que tenía mucho que ver con su constitución pues, topográfica, con su constitución rural, bueno, en general, y que el río en otros momentos pues generó este tipo de avalanchas. Y ahí es muy importante en ese contexto conocer mucho nuestro tema pues, la geografía. Yo soy digamos que pues critico mucho en el buen sentido el hecho de que hoy en día la educación se basa mucho, por ejemplo, o no se, digamos que no se involucra mucho el tema del conocimiento más de in situ, donde las poblaciones, digamos que se acentúan. Obviamente debe haber un conocimiento amplio desde muchos enfoques, pero no es lo mismo que un muchacho o un niño esté aprendiendo sobre el río Mississippi, sobre el río Tigres y Éufrates, como muchos de nosotros nos tocó, y no conocen, si uno les pregunta por la quebrada Nereidas, el río Molinos, pues a veces nuestra geografía urbana pues no se conoce mucho, y entonces ahí es donde empiezan a haber problemas. En su momento Armero, pues un volcán que está a 5.321 metros y Armero que está alrededor de 800 metros, perdón, de 300 metros sobre el nivel del mar, pues en raras ocasiones se puede ver el volcán desde Armero, en condiciones, digamos, en condiciones muy, muy especiales. Entonces estamos hablando de que el volcán pues no era identificado como una amenaza. Entonces hay historias en donde en su momento, antes de la erupción del 13 de noviembre, se mencionaba que había temas de socialización en Armero y la gente decía, ustedes están perdidos. Eso es para Manizales, eso afecta a Manizales, esto acá no, ustedes están perdidos. Y resulta que como no había temas de conocimiento, no se identificaba que un río, que si bien tiene 5.000 metros de diferencia entre el volcán y el municipio, y el municipio está a 2 horas de la llegada de un flujo de lodo como pasó en el 85, pues no fue identificado plenamente como una amenaza y eso pues digamos que también sumó al tema de la tragedia. Entonces ya entrando un poco más en materia de cómo inició el monitoreo en Colombia, tenemos la reactivación del Ruiz, como les comentaba, y se empezó a registrar lo que nosotros llamamos un enjambre o un incremento en la actividad sísmica el 22 de diciembre con sismos de energías relativamente importantes para lo que tiene que ver con volcanes. Entonces se presentaron unos sismos que fueron sentidos en la ciudad de Manizales y se vieron algunos cambios en la superficie del volcán Nevado del Ruiz, principalmente subglacial. Como ustedes conocen, Manizales pues es famosa de alguna manera por el tema de la feria de Manizales y en enero, dentro de el marco de la feria, está la visita de reinas a la zona del volcán. Entonces generó preocupación el hecho de que hayan sentido algunos sismos, que haya habido cambios en el glaciar. Entonces, ¿qué iba a pasar con el volcán? Si nos estábamos enfrentando a una reactivación del Nevado del Ruiz, de lo que llamaban pues el león dormido. Entonces, a través posterior a eso, se crearon diferentes actividades y se creó lo que era la Comisión de Vigilancia del Nevado del Ruiz. Entonces, y se creó un comité técnico en lo que tenía que ver con evaluar la amenaza y ver lo que estaba pasando con el Nevado del Ruiz en su momento. Entonces, fueron muchas actividades entre diciembre del 84 y noviembre del 85, antes de la erupción. Entonces, ahí es un primer mito que a veces todavía tenemos y era que como que el volcán nos cogió, pues sí, no había no había una institucionalidad, no había una preparación, no había expertos, pero sí se hicieron muchas actividades, como las vamos a ver más adelante. Antes de eso, acá podemos ver algunas de las actividades que se enmarcaron antes del 13 de noviembre y cómo el 20 de julio del 85, siempre les voy a recordar, digamos que les voy a nombrar 13 de noviembre del 85, para poder que hagan una relación de tiempo. En este caso estamos hablando del 20 de julio del 85 y teníamos ya, ahí pueden ver en la parte superior izquierda, una red de 4 estaciones sísmicas que si bien no eran en tiempo real, digamos que eran administradas digamos que por esa unión de fuerzas que fue de la Universidad Nacional, la Universidad de Caldas
ISA y obviamente el Ingiominas. Entonces, se pudo constituir una primera red de estaciones sísmicas que estaban localizadas en el área del volcán, en las cuales era obviamente el registro que se tenía en la época de un papel ahumado. Había que intentar tener el registro posterior, un día después de lo que haya registrado el volcán. No había un entrenamiento muy importante en temas desde la parte sísmica, pero había una red de monitoreo el 20 de julio del 85. También se realizaron actividades en otros temas que complementan el estudio de un volcán activo, como son mirar la deformación del volcán, es decir, cuando el magma empieza a subir desde, digamos, a querer salir a superficie, genera unos cambios en pues, una parte que es sísmica, pero también genera cambios en la forma y posición del volcán. Entonces también se miraron si el volcán tenía deformaciones del edificio volcánico. Obviamente cuando el magma sube, las aguas también cambian, entonces también se hacían monitoreos desde el punto de vista geoquímico. Entonces todo esto fue antes del 13 de noviembre del 85. O sea, fueron diferentes actividades enfocadas a determinar el estado pues, en que se encontraba el Nevado del Ruiz. Acá vemos algunas de las actividades donde ya se empezó a implementar el tema de la telemetría. Y este es el primer sismograma telemétrico, es decir, que envía información en tiempo real desde el volcán, en este caso a lo que se concibió como la sala de monitoreo en el piso 11 de acá en Manizales del Banco Cafetero en su momento, donde, digamos, donde se concentraba todo el tema del estudio del volcán. Si ustedes pueden ver ahí la fecha que se menciona es el 17 de noviembre del 85. Es decir, 4 días después de la erupción del 13 de noviembre. O sea, esta información, digamos que ya se podía tener telemétrica, pero fue posterior a la erupción. Pero el 13 de noviembre hubo 2 erupciones, una a las 3 de la tarde y una a las 9 de la noche, las cuales fueron informadas. Fueron informadas y se sabía que Armero estaba en zona de amenaza. Se sabía que había hecho erupción. Pero entonces vuelvo y repito que era un tema mucho más complejo desde la parte institucional, de la institucionalidad, desde la parte operativa, que no se tenía capacidades instaladas. Entonces, y un tema también muy importante que tiene que ver con la comunicación, desde el punto de vista, desde la, digamos, informar, pero también de la apropiación social del conocimiento de todas las personas que tenían que ver con el Nevado del Ruiz. Acá podemos ver, vamos a entrarnos un poco como en esa comparación de cómo era antes y cómo es hoy en día. Acá tenemos un ejemplo de esos sismogramas que había que ahumarlos con petróleo. El volcán, digamos que ya estos cilindros ahumados estaban en las sedes en el observatorio y el sismograma empezaba a realizarse pues asociado con la actividad que presentaba el volcán, y así era como se trabajaba en su momento. Hoy en día contamos con sistemas totalmente digitales, pasamos de un tema analógico a totalmente digital, con todas las bondades que tiene el sistema digital. Es decir, la información que le podemos sacar a las señales, en este caso sísmicas, pues son muy importantes. Es decir, pasamos digamos, de verlo de alguna manera como en radiografías a verlos en tomografías o en verlos en resonancias magnéticas. Es decir, un detalle mucho más importante, tenemos aplicaciones web, programas hechos por el Servicio Geológico Colombiano para el monitoreo volcánico, y en donde varios de estos software hechos in-house han sido transferidos al conocimiento de muchos países en Latinoamérica, inclusive en España. Hemos tenido también en Estados Unidos algunos módulos. Entonces, asociado con todo este tema del crecimiento que se ha tenido en los últimos 35 años. Lo mismo, estas son algunas de nuestras instalaciones pues hace muchos años. Hoy en día nos preocupamos mucho por el tema de la instalación de los equipos para protegerlos de cambios de presión, de temperatura, garantizar una buena calidad del dato. Es muy importante. No es lo mismo para temas de volcanología y para temas de detalle. Digamos que, voy a colocarles un ejemplo. Nuestra temperatura es de 36 grados.
Sí, bueno, hasta 36.5. Si uno está en 37, 37.5, 38, ya le empiezan a decir a uno que puede tener una fiebre. Pero entonces un termómetro debe funcionar muy bien para poder que dé los valores que debe dar. Cuando nosotros damos una magnitud, una profundidad, si bien cualquier dato está sujeto a mejorarse, pues también es importante mencionar que debe haber una preocupación importante para el tema del dato y de la incertidumbre del dato. Todos recordamos en el tema ahorita de la pandemia, cuando nos toman la temperatura con esas pistolitas y a veces le daban a uno 38 y uno no tenía fiebre, ¿cierto? O le daban a veces 34, como si uno... Entonces, ese tema de la sensibilidad y el manejo del dato no, tiene que ser muy, digamos que muy juiciosamente vigilado y garantizando pues su calidad. Entonces, en ese sentido, nuestras instalaciones van enfocadas a tener datos de buena calidad con autonomías importantes. Es decir, una estación, varias estaciones en los volcanes constan de hasta 16 paneles solares, baterías, un banco de baterías también de 6 voltios, 600 amperios, con el fin de que si por algún motivo no podamos acceder al volcán, podamos tener autonomía de esas estaciones de hasta 2 meses. Entonces, eso es muy importante. Lo mismo en la parte de geodesia. Antes había mucho lo que tenía que ver con datos no telemétricos, es decir, datos que tocaba que ir al volcán a hacer medidas de control topográfico, como líneas de nivelación, inclinometría seca. Bueno, entonces eso pues indicaba ya de por sí sus propios problemas de acuerdo al tema de poder, digamos que el volcán esté despejado en algunos casos de las condiciones climáticas, además que era un dato, pues podría ser cada 8 días o cada mes, pues no es lo mismo tener información en tiempo real. Hoy en día tenemos diferentes estaciones instaladas en los volcanes que envían información en tiempo real y apoyados hoy en día de manera muy importante por temas de interferometría o temas de imágenes satelitales o sensores remotos para determinar también deformaciones del edificio volcánico. En la parte geoquímica, de igual manera, ahí pueden ver en la parte inferior izquierda equipos que ocupaban todo un lugar en un carro, equipos que eran, digamos que obviamente de la tecnología de la época. Hoy en día los espectrómetros, por ejemplo, para medir el dióxido de azufre son espectrómetros muy pequeños. Tenemos estaciones muy robustas, multivariables para medir en la parte geoquímica aniones, cationes, isótopos, temperatura, pH, conductividad, aparte del dióxido de azufre, dióxido de carbono, bueno, entre la temperatura, de fuentes termales como la temperatura de fumarolas. Entonces, lo que estamos viendo es como un paralelo entre lo que ha pasado posterior a la erupción del 13 de noviembre del 85 a hoy en día. Hoy en día, en esta parte geoquímica, tenemos una acreditación para el tema de aniones, que es de este año, que ha sido muy importante porque permiten, digamos, que seguir enfocados a temas de la calidad de los datos. En la parte de geofísica se han ido implementando nuevas técnicas que han ido surgiendo y que permiten complementar cómo realizamos el monitoreo de investigación de los volcanes activos, en este caso a partir de sistemas acústicos o infrasonidos, para determinar los cambios de presión asociados con ciertas emisiones de ceniza o con ciertas explosiones que se originen en el volcán. Entonces tenemos redes que permiten determinar ese tipo de actividad en los volcanes. También utilizamos una parte de determinar la actividad superficial. Digamos que esto ha sido un tema muy complejo porque sencillamente, pues, por ejemplo, por darles un dato, nosotros llegamos a tener 5 helicópteros, los cuales todos pues cayeron en zonas de los volcanes. Hemos tenido fatalidades asociadas con estas caídas de los helicópteros porque obviamente pues las condiciones de un volcán pues son difíciles, los vientos son altos, la altura para los helicópteros no es pues, la apropiada, pero igual hoy en día seguimos teniendo ese monitoreo con ayuda de la Fuerza Aérea Colombiana para el monitoreo de procesos superficiales en los edificios volcánicos. Sin contar pues, que ya hoy en día también lo reforzamos a través de los sensores remotos, es decir, imágenes satelitales para determinar posibles cambios, como lo vamos a ver más adelante para el caso de Ñado Luis.
Las condiciones de la topología de la red en el tema de electrónica siempre han sido complejas. Ahí pueden ver las condiciones que han sido pues, difíciles porque estamos hablando de volcanes con estaciones muy lejanas, en donde en algunas estaciones para llegar pues, son varias horas de camino o inclusive varios días de camino, con el clima pues, del propio de los volcanes, con los ambientes corrosivos de los gases volcánicos, bueno, con todo lo que ustedes ya saben que tiene que ver con el campo propiamente dicho y en estas zonas tan agrestes. Hoy en día nuestra red es mucho más organizada, la topología ha cambiado de manera muy importante para tener arreglos y contingencias en relación a la transmisión de la información de los 23 volcanes. Y ya las condiciones climáticas, pues esas sí no han cambiado para nada, siguen siendo difíciles. Podemos ver desde vientos muy fuertes, personas que deben caminar muchísimo con 20, 30 kilos de equipos para poder llevar todos estos sensores, hacer los mantenimientos, volcanes como el Nevado del Ruiz que emite constantemente ceniza, tapa los paneles solares, el ambiente corrosivo daña los componentes, la nieve, los vientos, parte de las antenas, bueno, hay muchos problemas que eso sí no ha cambiado en los últimos 35 años y seguramente no va a cambiar. Acá tenemos ya un final, un resumen. Estas son nuestras principales áreas de conocimiento en el tema de monitoreo volcánico, que es la geofísica, la geoquímica y la geodesia, como vimos. Y abajo ven las salas de monitoreo de hace años. Hoy en día contamos con 3 observatorios vulcanológicos distribuidos en Manizales, Popayán y Pasto, con salas de monitoreo, digamos, con tecnologías de punta, con sistemas de visualización y sistemas de procesamiento que nos permiten hacer el monitoreo en tiempo real de estos 23 volcanes. Entonces era como para una especie de paralelo en donde hoy en día contamos con más de 670 estaciones de tipo multiparamétrico, es decir, diferentes variables. Tenemos sismómetros de diferente tipo, sistemas acústicos, potencial eléctrico, magnetómetros, tenemos sistemas para el monitoreo de dióxido de azufre, para los flujos de lodo, para determinar cambios en la forma de posición del volcán, como son los sistemas GNSS, inclinómetros, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son redes multiparámetro que quiero que ustedes lo imaginen como cuando uno va del médico y el médico le manda a uno, que usted vaya y se hace un examen, un cuadro hemático y ahí le miran ciertas cosas. Una ecografía le mira otras cosas. Y así, entonces lo mismo hacemos con los volcanes. Desde diferentes variables miramos diferentes cambios en el volcán. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros estos 36 años con esa información y con ese crecimiento? Entonces, tenemos 23 volcanes monitoreados, o sea, pasamos de un volcán a tener 23. Y vamos a ver cómo hemos tenido en eso. Tuvimos la actividad del Nevado del Ruiz del 85, la actividad de finales del 88 de Galeras, y a través de la cual se creó el Observatorio de Pasto, la actividad del volcán Nevado del Huila, que muchas personas desconocen, que este volcán hizo erupción en el 2008 y que hizo un flujo de lodo, una avalancha de lodo mucho más grande que la del Nevado del Ruiz, la que acabó con Armero y Chinchiná. Pero solamente hubo 10 fatalidades por temas diferentes al tema de gestión de riesgos, sino gente que sencillamente pues, no quiso abandonar sus lugares, pero pasar de 25.000 personas a 10 personas con la erupción del Nevado del Huila, pues ya es un logro de país, ¿cierto? Y mucha gente no lo recuerda porque sencillamente o lastimosamente, cuando se hacen bien las cosas, pues no se está seguro de que se hizo algo. Entonces, como no hubo muertos, entonces no sale tanto digamos que pues en nuestros recuerdos tristes. También tenemos la actividad del volcán Cerro Machín entre 2007 y 2011 principalmente, y es un volcán que actualmente presenta diferentes momentos con aumentos de la actividad principalmente sísmica. La actividad de los volcanes Chiles y Cerro Negro en la frontera con el Ecuador y el volcán Sotará, que son volcanes que han presentado actividad en los últimos años. Entonces, volviendo al Nevado del Ruiz, voy a mostrar rápidamente. Todos recordamos la erupción del 13 de noviembre. En la parte inferior izquierda es un vuelo de Avianca que tuvo que aterrizar de emergencia en Cali por la ceniza del Nevado del Ruiz de la erupción de las 3 de la tarde. Recordemos que ese día el volcán hizo erupción a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Entonces, y esta es la imagen icónica que todo el mundo encuentra cuando
busca en Google Armero y esa es la imagen como típica que se encuentra. Y esta es la verdadera realidad de lo que fue la destrucción de Armero. Ese recuadro azul es la imagen que les mostraba en la parte superior derecha de lo que es Armero. Y esta es la realidad de lo que fue la avalancha de Armero. Y recuerden que estamos hablando de que el volumen del flujo de lodo del Nevado del Huila fue por lo menos 2 veces más grande que esto. Y se pudo gestionar bien esa crisis volcánica asociada con la erupción del Nevado del Huila. Acá vamos a ver un poco la actividad del Nevado del Huila durante los últimos años. Entonces, antes de 2010, entonces yo quiero que ustedes vean estos amarillos y estos verdes como cuando uno va del médico y tiene la parte, digamos que uno le mandan, o sea, para los médicos hay ciertos cambios que son más importantes unos que otros. Es decir, no es lo mismo que yo tenga la creatinina alta y que me esté diciendo que mi riñón no está funcionando bien, a que yo tenga los leucocitos altos, por ejemplo, porque es un virus, ¿cierto? Entonces, y también hay diferentes tipos de virus, como lo hemos tenido que aprender durante estos años. Entonces, para nosotros, en este caso, los amarillos y los verdes indican el movimiento de fluidos dentro del edificio volcánico. Y los rojos están asociados al fracturamiento de roca dentro del edificio volcánico. Entonces, si bien los rojos son los que normalmente sentimos, los amarillos y en este caso los verdes, pues están asociados un poco más como a esa interacción de los fluidos en el volcán. ¿Y qué es ese combustible básico para que un volcán haga erupción? Es la presencia del magma. Y esos sismos que los representamos acá en amarillos y verdes son los que marcan como ese movimiento de ese magma en el interior de un volcán. Entonces antes tuvimos un cambio de nivel con un incremento en 2010, acá, ahí lo pueden ver. Posterior a eso, la línea base, es decir, como se presentaban los sismos antes de 2010, nunca se recuperó esa línea base. Por el contrario, hubo un nuevo incremento en la sismicidad de fluidos y es como el servicio geológico pasa en 2010 de nivel 4 a nivel 3, posterior a nivel 2, que significa una erupción probable en términos de días o semanas, y un nivel 1, que es una erupción inminente o en curso. Efectivamente, después de este cambio de nivel, el 1 de abril de 2012, al 29 de mayo y al 30 de junio se presentaron 2 pequeñas erupciones en el Nevado del Ruiz. Entonces también mucha gente no recuerda que el volcán se ha hecho erupciones en los últimos años. Posterior a eso tuvimos muchos incrementos en la sismicidad de fractura, como pueden ver, y sin tener incrementos tan importantes en la sismicidad de fluidos, que son los amarillos. Por eso es que el nivel hasta este momento se mantiene en nivel 3. Acá podemos ver esa sismicidad del volcán, en este caso solamente de un semestre, y sismos que son por encima de los 0.5. Es decir, el 90% de los sismos volcánicos son por debajo de los 2 grados. Y los sismos no son localizados solamente, como uno se imagina, debajo del cráter. No, es un área muy larga, alrededor de aproximadamente los 10 kilómetros alrededor del volcán, en donde se sitúa la sismicidad en un volcán, dependiendo pues del tamaño del volcán y de otras características. Pero esta es la sismicidad que ha presentado el Nevado del Ruiz. Acá tenemos lo que tiene que ver con la sismicidad de fluidos. Esa sismicidad de fluidos, como lo pueden ver, ha tenido diferentes incrementos en los últimos años y meses, pero sin llegar a niveles como lo hemos tenido en 2012. Acá podemos ver un sismograma como típico de la última actividad que ha presentado el Nevado del Ruiz, y es lo que llamamos pulsos de tremor volcánico. Ahí pueden ver unos números que se numeran hasta el 7, los más importantes, y eso es en menos de 12 horas. Perdón, eso es en un lapso de 24 horas, en donde por día podemos tener fácilmente muchas emisiones de ceniza, que van acompañadas de estas señales que están ahí enumeradas, que es lo que llamamos pulsos de tremor volcánico. Entonces acá es otro sismograma, viéndolo de otra manera, cómo se ven esos pulsos de tremor y todos esos sismos que se ven ahí, y cómo tiene una representación en la parte superficial, que es asociado a emisiones de ceniza. Estos son algunos de esos pulsos con valores pequeños. Entonces acá, por ejemplo, estamos hablando de 1.06 centímetros cuadrados, 2 centímetros cuadrados. Entonces, para nosotros esos valores, dependiendo del volcán, significan mucho.
Así como mencionábamos que los triglicéridos van normales hasta los 150, pues entonces nosotros también por los diferentes volcanes sabemos cuáles son los valores que manejan normalmente. Acá vemos lo que es asociado a diferentes pulsos de tremor. Entonces, se genera el pulso de tremor y se genera este tipo de señales en donde hay unas emisiones de ceniza, las cuales van dirigidas dependiendo de la velocidad y dirección que tenga el viento en el momento de la emisión. Acá vemos cómo en los últimos años, desde 2019, esas alturas de columna no han alcanzado los 3 kilómetros de altura. Entonces, para no considerar que un volcán hace una erupción propiamente dicha, estamos hablando de columnas de 8, 10 o más kilómetros de altura. Por ejemplo, la erupción del 13 de noviembre del 85 fue categorizada como entre 15 y 20 kilómetros de altura. Entonces, hemos tenido muchas emisiones de ceniza porque por día tenemos montones y en los últimos años hemos tenido más de 3.000 emisiones de ceniza, pero nunca alcanzando, digamos, valores importantes ni en la parte energética ni en la altura de la columna. Acá vemos otro parámetro importante que hacemos con la ceniza que se recolecta, que pues, de alguna manera interfiere en nuestros paneles solares para la adquisición de la energía, pero también con la ceniza hacemos unos análisis para determinar ciertos componentes. Esto es lo que sería una partículas de la ceniza vista en el microscopio, y esto es lo que está conformado la ceniza. Esta es una dispersión de toda esa ceniza que hemos tenido en los últimos meses, donde depende mucho desde como les comentaba, la dirección y velocidad del viento que se tenga. Entonces el volcán saca ceniza hacia todo lado, pero si hay una dirección predominante que es hacia el noroccidente del edificio volcánico, hacia los departamentos de Caldas y Risaralda, pero sin querer decir de que no pueda tener otros alcances. Acá vemos algo que es muy importante en el tema de la evolución de la actividad volcánica del Ruiz, es la presencia de un domo de lava en el cráter Arenas. Aquí pueden ver cómo hemos ido haciendo el monitoreo de ese domo a través de imágenes satelitales. Entonces es como una ecografía que le hacemos al volcán, por decirlo de alguna manera, y ya vamos a ver cómo nos hemos dado cuenta que ese domo de lava, que es lo que está señalado con la flecha amarilla, es lo que apareció, que no existía en el fondo del cráter y que ha ido evolucionando en los últimos años. Acá podemos ver, y acá podemos ver esos volúmenes en donde llegó a un máximo de alrededor de 1.600.000 metros cúbicos y hoy en día estamos alrededor de los 900.000 metros cúbicos, y que todo ese pérdida de volumen pues ha estado asociado con las constantes emisiones de ceniza que ha generado el volcán. Acá vamos a ver un ejemplo del volcán Santa Elena de que es un domo de lava. Entonces está el cráter y empieza a crecer, empieza a subir magma, empieza a situarse en el fondo del cráter. En este caso arruga todo lo que tiene que ver con el glaciar. Y este de abajo es el Nevado del Ruiz, el domo del Nevado del Ruiz. Parece una ecografía, que ustedes vean este punto, acá en la parte inferior izquierda, cómo empieza a aparecer algo que no estaba, empieza a crecer, a aumentar en volumen, y es asociado con ese monitoreo que le realizamos en este caso a través de imágenes satelitales. Entonces ustedes podrán decir, 1.600.000 metros cúbicos es mucho. Pues sí, para nosotros puede ser mucho, pero por ejemplo acá tenemos un domo de lava que salió en el Nevado del Huila en el 2008 y este es de 100 millones de metros cúbicos. Y el del Machín ha tenido domos de 550 millones de metros cúbicos y de 153 millones de metros cúbicos. Entonces, estamos hablando de que el domo del Nevado del Ruiz es un domo, digamos, considerado en términos de la volcanología pequeños. Este proceso iba acompañado de anomalías térmicas, en este caso, pues asociados con la temperatura que pueda alcanzar ese domo de lava. Recordemos que en un volcán es fácilmente, se pueden observar temperaturas de los 800.000 grados. En este caso, la temperatura del domo ha alcanzado en los últimos meses anomalías que están asociadas posiblemente a temperaturas entre 200 y 250 grados Celsius. Acá vemos más anomalías térmicas en diferentes portales asociados con imágenes satelitales. Y acá podemos ver una vista en nuestras cámaras FLIR, cámaras térmicas, que complementan esa red de monitoreo en la parte, digamos, desde la parte satelital. Ahí podemos ver incandescencias asociadas con emisiones nocturnas donde se emite material, y esto ha ido acompañando como todo el proceso que ha presentado el volcán Nevado del Ruiz.
Asimismo, como les comentaba, es importante ver la actividad de diferentes enfoques, en este caso la deformación del volcán. No hemos registrado durante los últimos meses cambios importantes en la deformación del edificio volcánico, ni visto con imágenes satelitales, ni visto con estaciones directamente instaladas en el volcán. Se han presentado pequeños cambios asociados y digamos que correlacionables con el nivel de actividad que presenta el Nevado del Ruiz en este momento. Lo mismo en la parte de dióxido de azufre, tenemos valores fluctuantes en donde un volcán como el Nevado del Ruiz perfectamente puede tener un promedio entre 5.000 y 7.000 toneladas de dióxido de azufre por día. Y, por ejemplo, por darles algo para relacionar, en 2012 llegamos a tener valores de hasta 37.000 toneladas por día de dióxido de azufre. Con respecto a la actividad de otros volcanes, tenemos la actividad del volcán Galeras en el 89, porque estamos hablando precisamente de qué hemos hecho con esas redes de monitoreo. Entonces, vimos lo de la actividad del Nevado del Ruiz, vimos cómo hemos podido afrontar una nueva crisis del volcán Nevado del Ruiz durante una crisis que ya lleva más de 11 años en continua, con diferentes incrementos en la actividad, y gracias a esas redes multiparamétricas hemos podido como afrontar esos nuevos retos. En este caso, también la actividad del Galeras y las montones de erupciones que tuvo el Galeras entre el 2000 y el 2010. Lo mismo para el Nevado del Huila, como les comentaba, una erupción que generó avalanchas por los ríos Páez y Címbola mucho más grandes que las de Armero por el río Lagunillas, y como pues en este caso pues no hubo una tragedia como la que sí tuvimos hace 36 años. Tenemos la actividad de los volcanes, del volcán Machín, con incrementos muy importantes donde la gente genera, pues, digamos que era un volcán que genera sismicidad de manera energética, fácilmente sentida en Ibagué, en Cajamarca, los trabajos con las comunidades y cómo gracias a esas redes hemos podido afrontar la actividad también del Cerro Machín, a lo mismo que el volcán Chiles y Cerro Negro, que como les comentábamos tiene un reto adicional y es el hecho de que lo compartimos con Ecuador. Entonces hemos llegado a acuerdos para poder trabajar en temas del monitoreo del volcán y en el tema de la amenaza volcánica. Con eso también, ¿qué hacemos? Hacemos investigación en la parte de geodesia, en la parte de geoquímica, en la parte de geofísica. Y enmarcado dentro de eso, y gracias a esos temas de investigación, hoy en día nosotros contamos con un grupo de investigación categorizado por MinCiencias en A1. Entonces, finalmente, como ustedes pueden ver, tenemos mucha información que es emitida en tiempo real desde el volcán hasta los observatorios, y no es tan fácil como decir es simplemente asignar un color. No, nosotros manejamos 4 niveles de actividad, como les comentaba, desde un volcán activo con comportamiento estable, que es un verde, hasta un nivel 1 rojo, que es erupción inminente o en curso, pero esa definición de los niveles de actividad se hace con base a miles de datos de los diferentes volcanes para poder definir algo como es un nivel de actividad. Y para terminar, queríamos mostrarles en los temas de apropiación social del conocimiento que es fundamental en temas de que todo nuestro trabajo cumpla su función y que cosas como las que acaecidas hace 36 años no vuelvan a ocurrir ni en Colombia ni en ningún lugar del mundo. Entonces tenemos, como les comentaba, nuestros temas principales y el quinto que lo tenemos en mayúscula, que es socializar o comunicar buscando la apropiación social del conocimiento geocientífico. Entonces, aquí esta parte es muy importante, los desastres no son naturales ni un destino inevitable. Entonces, ¿por qué? Porque escuchamos mucho decir, un desastre natural, no, los desastres son humanos, porque la naturaleza pues hace lo que sabe hacer, nosotros somos los que tenemos que tomar decisiones con base en información técnica y en el trabajo con las comunidades. No es natural que tengamos desastres. El trabajo con los niños es súper importante y nos enfocamos mucho en ellos porque en ellos está el presente y el futuro de nuestro país y el tema del conocimiento. Y lo primero que les decimos a ellos es, en los ustedes que están ahí sentaditos, no sabemos quién de ahí va a ser una alcaldesa, va a ser un gobernador, va a ser una presidenta. Entonces, es importante que si ellos reconocen este tema como algo importante, la gestión de riesgo, en el tema volcánico y en cualquier otro tema, pues van a ser aliados y multiplicadores de esto que tanto le sirve al país. Los trabajos con diversidad de actores, con comunidades indígenas, somos muy heterogéneos, desde tener hacia el norte, en el segmento norte, el trabajo con campesinos, que no son dueños del territorio, pero hacia el sur, hacia Cauca, hacia Nariño,
pues sí son dueños del territorio al ser comunidades indígenas, hay mucho menos flotabilidad hacia el sur que hacia el norte, porque hacia el norte hay mucha más flotabilidad de las personas que viven en zonas de riesgo volcánico. Pero también el tema de que el trabajo con las comunidades y con todo lo que tiene que ver con este actor tan importante en las regiones reconozcan este trabajo que hacemos desde los observatorios vulcanológicos del Servicio Geológico Colombiano y nos han ayudado a mejorar el tema del monitoreo, a evitar que nos roben las estaciones, a inclusive a ayudar como vigías de los volcanes. Entonces eso ha sido muy importante. Digamos que, y con ellos hemos construido diferentes tipos de herramientas. Hay una que vamos a ver, que es Vivir en Tierra de Volcanes, que es un material disponible hecho con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, con el Observatorio de Ciencia y Tecnología y con los observatorios vulcanológicos del Servicio Geológico Colombiano, en donde está todo el desarrollo de varias temáticas, experimentos, hay cuñas radiales, hay sonotipos, bueno, etcétera, para poder que el conocimiento sea un poco más fácil y poder que sea multiplicado también de manera más fácil. Entonces, tenemos temas con autoridades, con medios de comunicación y obviamente pues con la comunidad. Perdón, hemos realizado desarrollos de realidad aumentada, realidad virtual, holografía, cajas de arena, todo con el fin de llevarle a los niños nuevas maneras de experimentar y aprender en este tema que es tan apasionante, pero pues que también entendemos que puede ser un poco tedioso en los términos, en mucha información, y entonces no hay como llegarle a los niños jugando, que digamos que sabemos que lo interiorizan mucho más fácil. Salimos con ellos a campo, se les explica el mapa de amenaza, se explica cómo se hace un mapa de amenaza, se construye con ellos. Acá tenemos diferentes proyectos y aliados que hemos tenido durante los últimos, todos estos años, principalmente con el Servicio de Eco de Estados Unidos, pero también con Japón, con el Reino Unido, con la Cruz Roja, bueno, con la Unidad Nacional, y eso ha permitido pues, los avances que hoy en día tenemos. Esto es parte de la estrategia de volcanes y territorio, donde tenemos mapas, ayudas audiovisuales, cartillas, piezas radiales, bueno, etcétera. Otra estrategia que tenemos es las Bienales Nacionales de Niños y Niñas y Jóvenes que viven en zonas de riesgo volcánico. Estamos en la sexta, en donde se reúnen alrededor de 200 niños con sus acompañantes para que entre diferentes culturas y entre diferentes interacciones que hay con el tema volcánico, desde sus regiones, desde su perspectiva, desde su cosmovisión, desde su parte cultural, puedan contarse sus experiencias. Niños que viven en Cumbal, que viven en Chile, se encuentran con niños que viven en Armenia. Entonces su contexto es muy diferente, pero digamos que los une el hecho de que viven cerca de un volcán y sus experiencias los han permitido enriquecer de manera muy especial todo el tema del conocimiento en temas de volcanes y nos han ayudado a multiplicarle a sus papás, a sus profesores, de una manera increíble todo este tema del conocimiento volcánico. Ya para terminar, acá vemos los desastres naturales que, como les decía, no son naturales, ¿cierto? Más grandes de los últimos 25 años. Entonces, pues tenemos el último que es el huracán Iota, y dentro de eso, pues tenemos un detalle en lo que tiene que ver con el sismo, el terremoto de Popayán, la erupción del Nevado del Ruiz del 85 y cómo una pérdida de dinero y humana, pues generó un impacto como país. Después de eso hemos tenido reactivaciones como el Monruiz, el Galeras, el Huila, el Machín, Chiles, Sotará, todos los que les he comentado, pero no hemos tenido tragedias gracias a que tenemos redes de alerta temprana, gracias a que se ha invertido en temas de monitoreo, investigación y la amenaza volcánica en el país. No sé si tengan alguna preguntita, esto sería todo. Muchas gracias por el tiempo.